Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Ormaque 1. FGO 1. Capítulo 20. El cachorro y el rebelde, 4. El episodio de Navidad. Capítulo 21. La guerra del Dragene, 1. Capítulo 22. La guerra del Dragene, 2. ¿Quién hubiera pensado que un lugar como este realmente existía en los tiempos actuales? Todavía no estaba seguro de lo que había sucedido, o por qué sucedió, pero por alguna razón ahora era parte de una gran orden literal empeñada en proteger a la humanidad de varios problemas en la línea de tiempo. Héroes de varias épocas fueron convocados como sirvientes, se les dieron clases y, a veces, incluso se les otorgaron habilidades únicas que coincidían con sus leyendas si no las tenían en su versión original. Por lo que los gemelos y Da Vinci dijeron sobre mi caso, la razón por la que existía ahora en un estado más joven de mi propia leyenda era porque era, por supuesto, una versión masculina de Lily Servants. Por supuesto, en realidad no existía una clasificación como esa, especialmente con la cantidad de otros Servants que estaban en las mismas circunstancias como Alexander y Kit Hill. El ejemplo más cercano que podría coincidir con mi estado actual era Medusa como su clase jinete. Acabo de enterarme de ella, pero todavía no tuve la oportunidad de conocerla ya que ambos maestros decidieron traerla para uno de los eventos o problemas actuales que suceden en esta parte del año. Como todavía no estaba lo suficientemente acostumbrado a participar en peleas reales, el calor aquí era mucho más alto de lo que hubiera imaginado, se me concedió la oportunidad de disfrutar de un tiempo para acostumbrarme al nuevo entorno. Con el hecho de que yo era una mera copia de mi verdadero yo, y el tipo estaba protegiendo todo en casa, estaba más que ansioso por enfrentar las batallas que iba a enfrentar para ayudar a la humanidad. En este momento, me dirigía silenciosamente a la cafetería para almorzar. Da Vinci había mencionado que había un menú enorme que abarcaba prácticamente todos los platos humanos conocidos, desde los tiempos modernos hasta otras épocas. Me sentí bastante mareado ante la perspectiva de comprobar qué tan buena era la comida aquí y si podía probar a preparar mis propios platos. Estaba tan distraída que apenas me di cuenta de que una figura silenciosa había decidido acecharme por los pasillos. Llegué a mi destino, y fue justo mientras revisaba la lista holográfica que estaba disponible en el gran mostrador lejos de las mesas que finalmente noté que alguien caminaba hacia mí por detrás. Fue justo cuando me giré que sentí todo mi cuerpo tensarse por la sorpresa y alegría. Espera, ¿tú también estás aquí? Pregunté sorprendido, inclinándome hacia adelante para mirar mejor al individuo sonriente. Quiero decir, te esperaba con el otro conjunto de ropa, pero esto es, realmente una sorpresa. El acosador se rió. Ahora estás tratando de halagarme. No esperaba que te llamaran, Jojo. Ahora me lastimas, Ria, miré a la pequeña rubia mirándome con la mayor cantidad de pureza y libertad que pudo reunir. Era muy diferente de lo que recuerdo de tiempos recientes, pero no fue algo malo. De nada. Quién sabe, tal vez terminamos aquí debido a nuestras hazañas legendarias. Creo que nos habrían convocado con nuestros nombres alternativos. Me encogí de hombros. Aún así, terminamos allí. Compartimos un asentimiento y una rápida risa. Oh, ¿revisaste alguna comida? Todavía no. Tuve que lidiar con una chica atrevida aquí, reprendí alegremente, recibiendo un golpe juguetón de su puño en mi codo. Pero parece que sabes algo súper secreto y bueno. ¿Qué es? Es un sirviente agradable que generalmente prepara comida para los demás, principalmente para mis yoes mayores. ¿Yoes mayores? Espera, ¿qué pasa con esas citas aéreas que estoy escuchando? ¿Y quién eres tú? Una repentina voz familiar exclamó desde una de las mesas y ambos nos volvimos para ver y otra Artoria. Fruncí el ceño al sorprenderme la ropa moderna que llevaba esta versión. Gorra de béisbol, bufanda, chaqueta abierta que mostraba una camisa blanca con algunos kanji, pantalones cortos y unas medias. Debería ser yo quien pregunte eso. Y. ¿Por qué gritas? Primero tienes que explicarme por qué te acercas tan familiarmente a mi alumno. Puedo decir con una simple mirada que eres un saber. ¿Y qué? MHX es así, Ria intentó explicar, solo para que mi ceño se intensificara junto con mi irritación. ¿Qué hace que yo sea de la clase saber con su actitud actual? Antes de que la joven Ria pudiera responder, vi a esta MHX desenvainar su espada y apuntarme con ella. Me niego a permitir que mi padawan se vea contaminado por esta mancha. Y miré a Ria. ¿Qué? Solo, yo, no quiero que ustedes dos peleen.
Sin embargo, la escalada continuaba y lentamente agarré la empuñadura de Croce Amors en preparación para esa pelea cuando, «Hey, ¿qué estás haciendo?» Nuevos intrusos, y estos también tenían caras familiares. Estaba la ría mayor, luego la ría con ojos dorados, también la ría aún mayor y más corpulenta y la ría más corpulenta con ojos dorados. Y no es de tu incumbencia. Comentó MHX. Solo protejo a mi alumno de otro saber. No veo dónde está realmente el problema, repliqué. Me convocaron así. ¿Dónde está el problema en eso? La vieja ría, la que no tenía nada diferente al resto y a la original, suspiró cansada. MHX viene de un futuro donde su hogar está al borde del colapso porque hay demasiados sabres. Y espera, ¿futuro? ¿Qué futuro? ¿De dónde vienen todos los sabres? Excepto Lily aquí. ¿Lirio? ¿Qué? Bueno, vengo del universo de Ría, así que, ¿eso me convierte en una exclusión como ella? Ella abrió la boca, aparentemente lista para criticarme por preguntar eso, solo para detenerse cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir. ¿Eres de su dimensión? Entonces, ¿por qué dijiste eso antes de que todo esto sucediera? Porque eres tú quien está haciendo una escena. Dije con un resoplido. Lo juro, eres tan incorregible como Ría en ese sentido. MHX tuvo la decencia de parecer avergonzado, mientras Lily resopló ante el comentario. Aún así, no recuerdo haberlo oído presentarse, buen señor, señaló la vieja Ría. ¿Puedes saludarnos con tu nombre real? ¿Un enjambre de Ría quería mi nombre? Seguro, ¿por qué no? Soy Joseph Bujarin, rey de Britania y clase sabré. ¿Gobernante de, no es esa la atribución romana de Gran Bretaña? Preguntó el Lancer normal. Asentí. Eso es correcto. Ría y yo somos los dos gobernantes de las Islas Británicas. ¿Quieres decir que, estás casado con ella? No, pero somos más que solo amigos, dijo alegremente la chica alegre, obteniendo un suspiro de mi parte y bastantes ceños fruncidos por parte del grupo de rubias. Hemos sido convocados en nuestras versiones más jóvenes. Juro que éramos mayores cuando sucedieron esos eventos. ¿Y qué eventos Ría? Es realmente un tema interesante, murmuró en voz baja el Lancer oscuro. Aún así, tengo que preguntar sobre ese apodo, Ría. ¿De dónde viene ese? Oh, así fue como ella se presentó ante mí, le expliqué más que feliz. No sabíamos en ese momento que éramos las personas que debíamos conocernos al día siguiente de ese encuentro, y ambos usamos apodos para identificarnos. Yo era Ría. Y él era Jojo. Todavía lo somos, agregué alegremente, sacándole un lindo suspiro. Sí. No quiero sonar perturbador o demasiado sospechoso. Pero noté que dijiste que son más que solo amigos. Lily, ¿no estás todavía casada con Ginebra en tu dimensión? La boca de Ría se abrió y griega. Luego se cerró mientras un sonrojo se extendía por su rostro. ¿Realmente estás avergonzado de eso después de todas las insinuaciones que hiciste? No es tan fácil de decir. ¿Qué tal si les dices eso? Y me encogí de hombros. Si bien ambos estábamos casados cuando ocurrió nuestro momento de unión, las circunstancias están lejos de ser traicioneras, traté de explicar. Nuestras esposas, bueno, habían decidido organizar una celebración privada y se repartió alcohol. Una cosa llevó a la otra y. Sí. Así que no traicionaste la confianza de Ginebra, afirmó Excalibur Ría, recibiendo un asentimiento del original. Sí. De hecho, sucedió lo contrario ya que Ginebra estaba fascinada por el evento. Tanto que lo convertimos en una ocurrencia mensual. Mensualmente. Me sentí incómodo por las miradas que recibía del resto de la ría. Mientras Excalibur y MHX me miraban molestos y el resto me daba una expresión muy extraña. Algo que había visto en Ría solo cuando ambos estábamos en la cama durante uno de estos sucesos. En realidad, ya que estás aquí ahora, Ría comenzó a reflexionar con un tono serio, arrancándome una mirada nerviosa. Pronto sus ojos se abrieron al darse cuenta y me ofreció la sonrisa más feliz que pudo ofrecer. ¿Quieres ver mi dormitorio? Ga. Tan directo. Supongo que no vas a aceptar un no. No. ¿No podría esperar hasta esta noche? Quería comprobar el resto de Chaldea en busca de otras caras familiares. Hay dos versiones de Skatach, las cuales no son de nuestra dimensión, está Merlin. Y su versión femenina, en realidad, hay un rey Arturo masculino. Esas son noticias interesantes, comenté, sacando un suspiro de la chica. Morgan no ha sido convocado y. Hay una Mordred, pero ella no está, bueno. Bueno, ¿qué?
¿Qué le pasa a Mordred? Bien, padre. Me volví y vi a una joven familiar con armadura corriendo hacia nosotros. Sonriendo, ignoré las advertencias de Ria mientras corría a interceptarla. Mordred se tensó y se le cayó el casco cuando la abracé con fuerza. Ah, hija. ¿Y qué? Continuará. Este Omake es mayormente canon. Lo que no es canon es que probablemente haré un relato serio de la situación de Fgo una vez que termine la historia. Ahora, un mensaje rápido a los lectores, ya que no pude explicarme adecuadamente. Lo que quise decir con no harem fue más bien las relaciones se desarrollarán, y no será una M, etc., sino una MCX primero, MCX segundo. Cada uno tendrá sus propias relaciones con José, pero no espere que sean copiadas de otras relaciones con la historia. Ahora bien, ¿podemos todos hablar de paz? ¿Y mucho amor? PD. Lo de la teoría de Mia fue una broma para aquellos que no se habían dado cuenta de la forma en que lo mencioné sarcásticamente. Eso es, problemático. Mis palabras fueron una clara reacción a la carta que había llegado directamente de Camelot. Debería haber predicho que algo saldría mal. Al menos en el reino del caos, ese era el dilema diplomático de Ria. Si bien había logrado mantener unido su reino el tiempo suficiente para confirmarse como gobernante de esas tierras, terminó envuelta en una guerra contra su tío. Vortigern era, según todas las definiciones, alguien a quien todavía no tuve la oportunidad de conocer. Tampoco creo que fuera a reunirme pronto considerando las circunstancias. Con Ria ocupada tratando de que su tío bastardo no arruinara su reino, me encontré solo frente a muchas decisiones difíciles con respecto al frente norte. Ninguna reunión diplomática, ninguna posibilidad de una alianza adecuada. Habiendo pasado un mes desde la última vez que ordené la captura del territorio rebelde que Lot había conquistado a los invasores germánicos, el éxito de esa operación tuvo que haber irritado lo suficiente a Morgan como para volver a una mentalidad agresiva. No tenía ninguna duda de que la repentina hostilidad de Vortigern estaba de alguna manera ligada a la hechicera, y tal como estaban las cosas en este momento, era casi irónico que ella todavía no tuviera la ventaja. Un mes es mucho para hacer planes y movimientos para centralizar aún más mi poder. La primera adquisición territorial de Lothian fue más que suficiente para reavivar el interés de mis militares en hacer algo más que proteger y patrullar rutas importantes de raros bandidos que merodean por bosques profundos. Los soldados estaban ansiosos por ir al campo de batalla, y si bien fue un acontecimiento agradable escucharlo de boca del vertiginoso Marcus, también sabía que este comportamiento podría convertirse en un doble filo para aumentar el patrioterismo en mi país. Y eso era bueno en este momento para el vasto territorio que podía abarcar con un poderoso movimiento radical, pero iba a ser malo si no encontraba una manera de moderarlo una vez que se necesitara la paz. Entonces, después de finalizar mis pasos necesarios para derribar los pequeños reinos entre el enemigo principal y Londinium mediante sobornos y asesinatos, finalmente me encontré en una situación conveniente en la que podía atacar a mi enemigo y expulsarlo de Inglaterra antes de que pudiera movilizarse. La clave era, planificar la guerra relámpago. Todavía tenía que ser bastante formal a la hora de declarar la guerra, pero terminé ideando la idea más tortuosa y bastante exasperante para cuando Morgan descubriera la traición que planeaba emplear para la ocasión. Se concedieron 3 días para preparar un gran ejército. Los hombres acudían en masa para conseguir armaduras y armas, mientras que se animaba a las mujeres a unirse al cuerpo de enfermeras junto con aquellas que se consideraban más aptas para ser doctoras en lugar de infantería. La manifestación fue increíblemente exitosa para mi alivio, pero también tuve el disgusto de tener que separarme de Mia ya que tenía que hacerme cargo del ejército para esta ocasión. Con lo complejo que era el gran plan de guerra, necesitaba estar en el corazón del ejército si quería que funcionara correctamente. Le prometí una boda a mi regreso y ella me exigía cartas a diario. Fue más difícil intentar hacer que las cosas encajaran cuando se trataba de Scatach. El mes que siguió a ese extraño desarrollo entre nosotros me hizo preguntarme en múltiples ocasiones si aceptar la oferta que ella inventó con la bendición de mi prometido era realmente algo bueno o no. Seguramente no iba a decir ahora que había dado el gran paso, pero todavía no estaba seguro de cuánto tiempo debía durar esto. Estaba claro que la reina de las sombras quería más, pero que estaba dispuesta a cumplir las reglas que había aceptado en el trato de Mia. Acurrucarse fue tremendamente placentero, especialmente porque me encontraba atrapado entre 2 encantadoras damas, pero también me llevó a algunas mañanas embarazosas, ya que ambas se aferraban a mí con especial locura.
De alguna manera el status quo se mantenía, y tenía motivos para creer que tenía que ver con el hecho de que estos dos tenían otros acuerdos que yo no conocía. No pude decir nada importante de eso, pero y todavía era algo interesante de ver desarrollarse por el momento. No obstante, Skatach decidió hacerme un regalo de despedida antes de permitirme irme como es debido. Era una espada, familiar, pero no. Aurea Mors era algo que supe que iba a ser mi arma legendaria en el momento en que la propia Skatach me la entregó. Lo definió como una obra maestra y una herramienta que aún debe tratarse con precaución. La combinación de los fragmentos de lo que quedó de Caliburn, mezclados con el marco dañado de Croce Amors y junto con adiciones menores de una copia de Gaebolg llevaron a la creación de algo que era mucho más fuerte de lo esperado. Una espada legendaria que, para mi sorpresa, tenía un requisito particular sobre el uso de su verdadero poder. Solo aquellos que hayan demostrado fuerza de voluntad antes de la muerte misma serán capaces de utilizarla para alcanzar la victoria final. Si bien el siniestro requisito que surgió después de mezclar las tres armas distintas aseguraría que había un problema detrás de su uso completo, la verdad era que era una espada más allá de los límites de las espadas legendarias. Skatach sospechó que se trataba de algo relacionado con su origen, y comentó que la destrucción de uno y la unión de tres podrían haber desorientado a la propia naturaleza al respecto. La magia era extraña, pero el misterio era la base de la que normalmente se originaba la verdadera magia. Entonces, cuando se crea algo nuevo a partir de objetos conocidos, las reglas parecían entrar en un área gris que nadie, salvo unos pocos, había explorado. Cuando se creó Gaebolg por primera vez, mencionó Skatach, a la lanza se le dio una naturaleza divina a través de la naturaleza desconocida de la que provenía. Fue la mujer misma la que escogió él una vez activado, el corazón del enemigo es el objetivo hasta que sea destruido, ya que su naturaleza propia relacionada con la muerte permitió que este elemento llegara a ser la verdad absoluta de Gaebolg. Eso y con el uso de runas para garantizar la poderosa habilidad de llegar a ser como ella quería. Explicó que había intentado hacer lo mismo con Aurea Mors, pero la espada parecía negarse a ser contaminada, sugiriendo que tenía cierto grado de conciencia y comprensión. Fue cuando lo toqué por primera vez que se dio cuenta de que venía de Croce Amors ya que parecía aceptarme como su portador. Esta misma discusión me dejó perplejo, pero de todos modos acepté la espada mejorada. Un objeto poderoso que pronto vendría a probar considerando el plan maravilloso y un tanto suicida que había preparado para la ocasión. Golpea al oso mientras muestra tu espalda. Y en este caso, la prioridad no era abrumar completamente a los pictos con lo que teníamos, sino expulsarlos del territorio más allá del muro de Adriano. Era hora de hacer un esfuerzo y retomar Gran Bretaña para Roma. Era factible, sobre todo por lo bien preparado que estaba mi ejército y lo mal preparadas que iban a estar las primeras defensas. Si iba a haber alguno con la idea que yo tenía sobre la proclamación de la guerra. Vi la idea de enviar un mensaje a través de instrumentos normales como dudosa, ya que habría dado tiempo a los hombres que llevaban el mensaje en la frontera para leer su contenido y montar una línea defensiva en la frontera. En cambio, planeé que Morgan recibiera la declaración sin tener que esperar tanto, directamente en su escritorio. La hechicería no era magia real, pero aún así permitía a los magos pasarse mensajes entre sí si las puertas estaban abiertas. No estaba seguro de cuáles eran realmente los términos, ya que este conocimiento provino de una digresión que Altuos había realizado durante una de nuestras lecciones sobre hechicería. Morgan podía tener su final abierto para aceptar mensajes, ya que no se podían usar trucos mortales a través de ese tipo de magia. Pero aún así se requirieron recursos y tiempo para enviar el mensaje. Así que le di tiempo al maestro del gremio para preparar la carta para enviarla y luego llegó el momento de irse. En el momento en que el mensaje cayó en la cara de la bruja, supe que era hora de empacar mis cosas y liderar el ejército hacia el norte para comenzar a conquistar. Tarareando Ride Fort Victoriously mientras comenzaba la marcha hacia la frontera, me alegré cuando después de 2 días llegamos a nuestra primera parada, Lindum, la actual Lincoln, y no encontramos ninguna guarnición más allá de la milicia de la ciudad. Los hombres ni siquiera se resistieron a lo grande que era la diferencia en términos de fuerza y porque no les importaba que los pictos se los llevaran. Tomando la ciudad, las siguientes conquistas resultaron ser más rápidas de lo esperado ya que no encontramos resistencia esperándonos en las calzadas romanas que conectaban con otros asentamientos importantes. Pasaron 3 días más y Mancunium, Manchester, corrió la misma suerte que Lindum, pero también tuvimos la suerte de contar con numerosos voluntarios que se unieron a la campaña y participaron en la campaña. Fue un bombardeo exitoso.
Pero sabía que eventualmente tendría que detenerse antes de que nos esforzáramos demasiado. Es por ello que, cuando llegamos a Eboracum, York, necesitábamos hacer una pausa hasta tener nuestra primera batalla. Ha pasado suficiente tiempo para que Lota haya reunido un ejército sustancial y quería obtener una verdadera victoria aplastándolo en una batalla defensiva. Tendría que venir a nosotros, especialmente cuando Cataractonium, Cateric, fue tomado con sus fuertes y convertido en una posición defensiva avanzada. Establecer un perímetro triangular entre Mancunium, Eboracum y Cataractonium era la mejor manera de manejar cualquier asalto, ya que impedía que cualquier esfuerzo de un ejército enemigo del norte lograra rodear uno de los 3 asentamientos sin que las otras fuerzas rompieran el cerco. Sabía por los informes de los exploradores que los enemigos llegarían muy pronto y que solo teníamos tiempo para terminar de colocar algunas trampas, consolidar las defensas y prepararnos para el espectáculo. Hoy fue el día en que se mostró al mundo la verdadera ferocidad de la guerra futura en su majestuosa pero aterradora gloria. Un día para recordar, ya sea con una sonrisa o en completa infamia. Tal vez ambos. Me senté junto a la mesa que había ordenado colocar al aire libre para poder comenzar a ocuparme de la planificación con Marcus. Marcus, ¿cuánto tiempo dijeron los exploradores que tardarían los Pictos en llegar? Unas horas, tal vez menos, tarareaba el hombre mientras miraba los mapas que logramos recuperar para las ocasiones. Eboracum fue uno de los asentamientos más importantes del norte de Inglaterra. Después de haber servido como una ciudad importante para los emperadores que visitaban Inglaterra para descansar, Eboracum también era famosa por ser el lugar de muerte del emperador romano Lucio Septimio Severo, el fundador de la dinastía Severa. Un lugar donde Roma había hecho muchos planes ambiciosos y atrevidos para conquistar Escocia muchos siglos antes y ahora era el lugar donde podía redefinir las fronteras para que volvieran a encajar con el antiguo dominio romano. Solo necesitaba ganar esta batalla y finalmente acortar la distancia hasta el muro de Adriano. Solo en ese momento las negociaciones serían posibles, y dudaba que fueran tan pacíficas como debían ser. No con Morgan posiblemente intentando estar allí de una manera u otra. Así que traté pacientemente de ver hacia dónde iba a llegar esto y con suerte, no pasaría nada malo. Dudaba que este fuera a ser el caso, especialmente porque nuestras posiciones estaban reforzadas con un tipo especial de armamento que tuve el placer de haber probado y estandarizado para las ocasiones. Con la idea de que el funcionamiento de los rifles fuera un poco menos fluido de lo planeado, decidí incursionar en el arte de la artillería. Y los resultados fueron y mucho mejores que mis primeros intentos de conseguir rifles tan rápido. El regimiento de fusileros todavía existía, pero ahora estaban limitados a unos pocos hombres leales, pero los cañones eran mucho más difíciles de robar por un solo hombre. Más pesados y voluminosos que los rifles, los obuses de gran calibre que había ordenado crear eran lo más parecido a lo que podía recordar de los utilizados durante las guerras napoleónicas. Un cañón de 12 libras, un arma que, si se usaba en cantidades modestas, haría que atacar y defender fuera bastante fácil para el ejército que los poseía. Y yo era el único capaz de reunir un equipo tan mortífero. El ejército ya estaba acostumbrado, e incluso los 2 gemelos rubios que me habían acompañado en esta campaña tuvieron la oportunidad de verlos en acción. Gareth no se inmutó por eso, y tuvo algunas preocupaciones menores desde el principio cuando los vio en el trabajo. Gaeris era y todo lo contrario. Siendo un niño, encontró interesante la naturaleza explosiva de los proyectiles utilizados por los cañones y no era inusual encontrarlo cuando había tiroteos de práctica. Las piezas de artillería iban a destrozar las líneas de nuestro actual problema en el norte. No importaba el tamaño de sus fuerzas ni lo decididos que estuvieran. Con el perímetro establecido, llegó el momento de ver cuánto tiempo les tomaría a los Lothians intentar entrar en él. El rugido distante comenzó y vi algo de luz proveniente de Cataractonium y esperé pacientemente porque esperaba ver algún grupo menor logrando sortear la primera línea e intentando llegar hasta nosotros. Estaba tan convencido de que esta iba a ser una batalla emocionante que olvidé que había un elemento que hacía que los ejércitos de Loti fueran diferentes a muchos otros. Tribus. La columna vertebral estaba formada por levas provenientes de grupos no tan leales bajo su bandera, Y. Cuando los mercenarios fueron sometidos por primera vez al horror de los cañonazos, entonces el efecto resultante, que fue el shock, iba a ser muy grande. Más disruptivo y significativo que en un ejército profesional. Entonces, cuando de vez en cuando vi a 2 o 3 hombres corriendo hacia nosotros, sin llevar nada en las manos, me sentí confundido. ¿Por qué nos enviarían gente desarmada? ¿Por qué parecían tan asustados?
¿Quizás fueron utilizados como terroristas suicidas? No. Por mucho que esperaba que esto fuera posible si mi oponente tuviera ese grado de inhumanidad, estaba bastante seguro de que a Morgan nunca se le ocurriría algo tan horrible. Fue simplemente más que repugnante y grosero. Un parpadeo, luego dos desaparecieron mientras intentaba darle sentido a la vista. Finalmente me di cuenta de lo que estaba sucediendo cuando me di cuenta de por qué no veía ningún intento de continuar el ataque. El efecto de miedo había sido más que suficiente para desorganizar y destrozar el núcleo del ejército enemigo. Al final me confirmaron estas sospechas cuando llegó un mensajero del asentamiento del norte. La avalancha de soldados fue interrumpida con solo 2 ráfagas de proyectiles explosivos. El fuerte ruido previo al impacto, la destrucción que creó en las filas de infantería y en el suelo alrededor de los supervivientes, todo contó como un factor que podría poner a prueba la voluntad de muchos hombres valientes. A nadie le gusta verse sometido a un bombardeo de artillería, especialmente cuando eres un guerrero tribal de la época medieval. Mientras me relajaba en mi silla, noté que cierta joven estaba teniendo problemas para manejar la absurda noticia que nos acababan de transmitir. No culpé a Gareth por estar tan sorprendido por el giro inesperado de los acontecimientos, pero me di cuenta de que la verdad era diferente. Yo, Su Alteza, ¿puedo hacer una pregunta franca? Tarareé, asintiendo hacia ella, notando bastante rápido el tono de sorpresa de la chica ante la noticia. ¿No se suponía que esta batalla sería más dura? Y sí. Pensé que iba a ser más difícil para mí, estuve de acuerdo asintiendo. Pero no tuve en cuenta un par de elementos. Como el hecho de que estos soldados no tienen mucho propósito más allá de luchar, matar y saquear. Y. ¿Qué tiene que ver con lo que acaba de pasar? Entrecerré los ojos hacia Gaeris, el chico se tensó cuando Marcus apareció detrás de él para apretar su hombro derecho. Olvidaste pedir permiso para hacer esa pregunta, muchacho. Y Su Alteza, sin un propósito que alimente sus ganas de luchar, el primer susto lo sacudió en pánico. No tienen una razón mayor para estar ahí para atacarnos. No están defendiendo algo que consideran suyo, le expliqué interrumpiendo. Su petición. Lot es un tirano a pesar de cuántas personas lo han aceptado como su señor. Y él devuelve la decepción que sus súbditos tienen hacia él con desprecio y falsa ignorancia. Por una vez, te perdonaré por olvidar pedir permiso. Puedo aceptar si estamos de regreso en el castillo, pero hay una razón por la cual el ejército tiene una cadena de mando, Sir Gaeris. Sus ojos se abrieron ante el título adicional y le tomó un momento formular una respuesta. Un solo asentimiento, pero respetuoso. Marcus lo soltó y ambos volvimos a la mesa mientras debatíamos qué debíamos hacer a continuación. Estaba claro que el primer buen paso era esperar un día, para permitir a los soldados recuperarse adecuadamente de la marcha anterior, y luego retomar nuestro camino hacia el muro de Adriano. En este punto, estábamos lo suficientemente cerca como para cerrar el trato. Como los hombres procedentes de Boracum parecían leales a nuestra causa, decidí que una brigada mixta de soldados de Londinium y gente de este asentamiento vigilaría el muro una vez que llegáramos a nuestro destino. Planeé un cambio de guardia cada 2 meses, con partes del ejército constantemente bajo el deber de proteger algo que se sabía que retenía a personas muy peligrosas más allá. Y fue mientras estaba absorto en los papeles que me detuve al escuchar a alguien tarareando. No era el tipo de tarareo que quería escuchar ya que reconocí fácilmente la voz que estaba escuchando. Y el hecho de que tanto Gareth como Gaeris reaccionaron tensando a sus guardias y desenvainando sus armas fue suficiente para confirmar que estaba lidiando con una intrusión inesperada. Suspiré, miré hacia un lado de la mesa y noté que la mujer ya estaba sentada junto a una silla que antes no estaba allí. No se veía diferente desde la última vez que la vi. Está bien, tal vez estaba menos magullada y herida, pero la mujer seguía siendo la perra que recordaba que era. Morgan. La mujer parpadeó, sus ojos brillaron a través del velo con cierta curiosidad ante mi falta de saludo. Joseph. Marcus casi saltó ante el intercambio, dándose cuenta finalmente de lo que estaba pasando. Aún así, no atacó, dándose cuenta de lo tranquilo que estaba actualmente. No había magia a la mano, al menos no en mi ser actual por lo que pude ver en ese momento. El problema era sobre Morgan. Algo en su comportamiento tranquilo me dejó nervioso y cauteloso cuando se trataba de lo fácil que sería atacarla. Algo estaba, justo fuera de lugar. Y luego, vi algunas runas brillando debajo de sus mangas. Runas que reconocí como cosas avanzadas que había intentado y no había podido conseguir en seres vivos grabar en la piel era un poco incómodo y repugnante.
Aún así, la mujer decidió hacerlo con sus propios brazos y parecía estar bien a pesar de que le dolía mucho. Aún así, felicitaciones por haberse puesto en una situación en la que nadie no podía hacerle daño sin sufrir su propio daño. Se sabía que ese tipo de runa protegía un objeto, o un ser vivo, para cualquier individuo metal dispuesto a cortar runas en su propia carne, reflejando el daño sufrido en el remitente. Si alguien decidiera atacarla en ese momento, posiblemente moriría por su propia mano. Ya lo viste, se burló Morgan, casi molesta porque yo había arruinado sus descarados esfuerzos al entrometerme sin guardias ni protecciones. Ha pasado un tiempo, respondí con tono confiado. Supongo que estás enojado. Un poco, comentó rápidamente. Pero no puedo decidir si debería enfurecerme más con mis tontos hijos por buscar un cambio de lealtades para servirte, o enojarme por tu descarado robo. Nunca te servimos, respondió Gaeris acaloradamente, ganándose la mirada aburrida de su madre. Niño estúpido, naciste de mi vientre. Me serviste desde el momento en que naciste por mí. Según esa definición, deberías haberte sometido al decreto de tu padre para que Arthur fuera su descendiente, recordé rotundamente. Sin embargo, decidiste rechazar su gobierno y luchar por lo que crees que es correcto. ¿Crees que esto es un paralelo? La mujer presionó, claramente molesta por mi intervención en lo que parecía ser un breve intercambio familiar. Una mirada de Gareth y podría decir que la niña se estaba aguantando lo suficientemente bien ante la presencia de su madre. Creo que las cosas malas tienden a regresar a la gente. Especialmente a aquellos que no entienden que solo están haciendo mal con sus acciones. Verdaderamente una muestra impresionante de avaricia repugnante, se lamentó, inclinando la cabeza hacia un lado mientras me miraba con extremo aburrimiento. Estás tratando de sermonearme a pesar de que eres tú quien se entromete en mi reinado como un ladrón para robarme personas y terrenos. Tú no eres el rey, inconsecuente. ¿Rey o no? Un título otorgado tan fácilmente a alguien con suerte ya no define quién es un verdadero gobernante de algo, afirmó la hechicera con tono serio. Poder, magia, sabiduría, carisma. Mi hermano tiene la capacidad de conservar esa corona suya ahora mismo, pero, ¿y tú? ¿Sabes? Abrirte camino mágicamente en la mente de las personas para que puedan asentir ante cualquiera de tus oraciones no te hace exactamente carismático, comenté. Además, no quiero sonar ofensivo, pero recuerdo que estabas un poco menos inclinado a mantener esta autoridad moral. Quizás estás asumiendo que no tengo ni idea de lo que es el carisma. Solo que no tienes ninguna, señalé, ignorando su pequeña amenaza con facilidad. De lo contrario, esta batalla habría sido más larga. Tus hombres no fueron tan duros. Eso es porque esos no eran mis hombres, Joseph. Deberías reconocer el hecho de que no elijo mercenarios tontos para tareas tan delicadas como tratar contigo, afirmó la mujer. De hecho, digamos que hicieron un buen trabajo haciendo aquello para lo que realmente fueron empleados. Fruncí el ceño. ¿Qué? Te detuviste. Incluso por un solo día, te obligaron a detenerte ante el muro, explicó con un toque de alegría. Y eso me ofreció tiempo suficiente para prepararme para tu desaparición definitiva. Y eso suena terriblemente demasiado confiado. Supongo que tienes algo interesante planeado, pero déjame preguntarte esto, dije con tono curioso. ¿La sorpresa está destinada a entrar en acción antes o después del muro? Solo el tiempo dirá, entonces me arriesgaré y pasaré por el muro. Y espera, ¿qué acabas de decir? Dijiste que existe la posibilidad de que suceda antes o después del muro. Ya que no quiero arriesgarme a ninguna emboscada en territorios inexplorados, le expliqué. Además, no tengo muchos planes de estirar demasiado mis suministros. No tengo suficiente para manejar en este momento lo que podrías estar escondiendo como una trampa en tu feudo más íntimo, así que esperaré, mejoraré mis nuevas tierras y entonces te manejaré con extrema precaución. Por su furiosa mirada, me di cuenta de que había estado en lo cierto con esa afirmación. De hecho, estaba tratando de hacerme pasar más allá del muro, para enfrentarme a sus leales en tierras que posiblemente había llenado de trampas de tipo normal y mágico. Pero ahora que ella sabía que todo ese trabajo era en vano, finalmente pude tomar esta verdadera victoria con una gran sonrisa. Morirás, José de Britania afirmó fríamente y yo la miré con el ceño fruncido. Y te destruiré, Morgan Pendragon. Sus ojos se entrecerraron cuando usé su primer apellido, ignorando el que heredó a través de su matrimonio. No fue una negativa a reconocer esa unión, sino más bien mi comprensión genuina de que el matrimonio que ella tenía con Lord no era real. Pero uno para su conveniencia. Y tus ojos, son diferentes a la última vez que los vi, comentó la mujer en voz baja.
Todavía temeroso, aún débil, pero ahora más fuerte y intrépido. Realmente eres un pretendiente confuso, Joseph. No respondía a eso, permitiéndole levantarse de su asiento. La rubia no hizo mucho más que alejarse y atravesar un portal que decidió crear para su salida. Mi mirada estaba fija en el lugar que ella ocupaba anteriormente, y el silencio continuó hasta que la mano de Marcus golpeó tranquilamente la mesa. Mi mirada se dirigió al hombre y el comandante suspiró. Esa fue una escena tensa. Sí, acepté secamente su punto. Tenía runas que devolvían cualquier daño que sufriera el remitente. Él asintió al comprender por qué no estaba dispuesto a atacarla. El comentario pareció disipar efectivamente cualquier duda que los gemelos tuvieran sobre mi falta de acción. Una cosa era estar paranoico, pero reconocí sus runas como legítimas por el brillo, la forma en que estaban grabadas y la producción mágica que estaban creando. A pesar de ese día victorioso, no pude evitar sentirme molesto por sus últimas palabras. Miedo y débil, pero fuerte y valiente. ¿Y por qué? ¿Por qué esto le resultaba tan familiar? Desde la última vez que subí un Omake, aquí hay algo un poco más serio. No te preocupes, esta no será la última campaña de Joseph y los Pictos no han sido derrotados del todo. Pero con la amenaza del rey Lot y Morgan marginados por el momento, la amenaza actual es ahora el tío loco de Ria y sus planes de ser rey. Aquellos que piden una continuación del Omake. Habrá otro y aún más. Pero creo que serán todos fragmentos sin comentarios reales sobre las singularidades. Esos están reservados para cuando esta historia o una secuela de esta historia trate esta parte del multiverso, probablemente una pseudo secuela barra o algo que pueda considerarse una secuela, pero no es necesario que los leas si no lo eres. Para Elementos Fuego. PD. Ride for Victoriously es una canción de Europa Universalis 4, generalmente suena cuando tu nación está en guerra con otra. Revisa las preguntas y respuestas. Runel 99. Complicado. XDB Overtale. Será una reunión divertida. Especialmente cuando Skatats tiene otras dos personas que se unen a la conversación con interés. Dos personas de las que se puede decir que conocen a Joseph tanto como ella. Valcor 12, 31, 13. Nunca dije eso. El origen de Mordred recibirá muchas palmadas en la cara. Del tipo cómico que del decepcionante. Halo. Quizás. Me tomé un momento para alejarme de la pequeña razón que me hizo trabajar duro durante esta primera parte de la mañana. El delgado árbol de acebo que había ordenado era particularmente alto y casi rayaba el techo de la sala de estar mientras terminaba de prepararlo para el gran evento de hoy. Lancelot tarareaba desde lejos, reflexionando en silencio sobre la locura que estaba tratando de implementar para hoy, ya que aún tenía que explicarle completamente cuáles eran mis planes, ya que era víspera de Navidad. La razón por la que todavía no lo había hecho estaba ligada al hecho de que estaba esperando que Felicianus viniera y escuchara esta explicación él mismo. Hoy era un buen día para convertir aún más a la Iglesia en una entidad benévola y al mismo tiempo vincularla a una tradición que fácilmente iba a mejorar su posición entre la gente. El obispo llegó muy temprano, quizás sintiendo que hoy era realmente un buen día. Después de intercambiar un saludo formal, le pedí que revisara el árbol de Navidad mientras le explicaba por qué había decidido hacerlo. ¿Por qué este árbol?, preguntó, sonando más sorprendido que otra cosa. ¿Hay algún significado importante en ello? Es particularmente común aquí en nuestra nación, respondí con una pequeña sonrisa. Si tiene que ser algo que la gente realmente pueda permitirse, entonces debería ser algo que se pueda encontrar con bastante facilidad y a un precio asequible. Debería ser un día de alegría y recuerdo de nuestro Señor Jesucristo, y sus caminos de bondad y lazos amistosos entre los hijos e hijas de Dios. Una forma fascinante de interpretar la Navidad, mi señor. Supongo que este es solo el primer paso de muchos, admitió el mayor y rápidamente asentí antes de explicarle lo que se suponía que sucedería a continuación. La reunión no duró mucho, y el elemento más problemático estuvo relacionado con el hecho de que yo estaba tratando de que él hiciera una declaración pública de buena voluntad junto con Altuos. No era una novedad que estos dos siguieran discutiendo de vez en cuando, pero su rivalidad se había convertido en un cierto intercambio de comentarios ingeniosos con el ablandamiento de la posición de la Iglesia sobre la hechicería. Fue de gran ayuda cuando se confirmó a través de algunos tomos antiguos recuperados por el gremio de magos que se sabía que Salomón hizo uso extenso de la magia durante su reinado. El pequeño vínculo entre Dios y la magia eliminó efectivamente cualquier inclinación a definir la hechicería como un producto del satanismo. Y eso significó menos dureza entre ambas partes.
Un intercambio adecuado, como un apretón de manos o algo por el estilo, definitivamente tendría un impacto duradero en la Iglesia de Inglaterra durante los próximos siglos. Y realmente estaba haciendo planes para evitar que esto saliera mal, ya que, funcionó. De alguna manera funcionó y evitó cualquier posible caza de brujas que eventualmente ocurriría en el momento en que la situación medieval temprana se calmara. Después de enviarle una carta a Ria para desearle a ella y a su esposa un feliz día de Navidad, procedía a hacer planes también para una pequeña celebración privada en el castillo. A los guardias se les concedió la oportunidad de disfrutar de algo de comida mientras estaban fuera de servicio, pero no de bebidas alcohólicas para evitar que fracasaran en su trabajo. Era importante mantener su atención en su papel a pesar del enfoque amable que estaba tratando de adoptar hoy. Mia se alegró mucho cuando mencioné la idea de los regalos y me pidió unirse a mi pequeña cruzada para conseguir todos los artículos que planeaba ofrecer a nuestros amigos más cercanos. Después de pasar horas tratando de encontrar todas las cosas que tenía en mi lista, finalmente llevé las grandes bolsas de objetos a la sala donde había planeado una pequeña fiesta para la medianoche. Gareth y Gaery se sintieron aliviados cuando decidí darles algunas armaduras nuevas solo para el invierno que estaban rellenas con un poco de piel destinada a mantenerlos calientes en estas temperaturas difíciles. Los gemelos estaban bastante agradecidos por ese conjunto de regalos, y sorprendentemente el niño era el más nervioso de los dos. Marcus se reía incrédulo cuando le presenté un conjunto de armaduras y prendas romanas completamente restauradas. También agregué al conjunto un gladius, un pilum, lanza de tamaño mediano, y un scutum, escudo, lo que lo convierte en una adición particularmente agradable al regalo general. Como él tenía un historial rayado de no entender el chiste que hice, le di otros regalos. Lancelot estaba contento con la nueva silla para su caballo, ya que era lo único de lo que sabía que se había quejado. El hombre era muy reservado a la hora de quejarse o protestar si no fuera por situaciones que amenazaban su vida. Skatach fue quien realmente encontró la idea más fascinante. Habiendo pasado siglos alejada del mundo real, el concepto de tener una festividad centrada en los vínculos y la celebración de la buena voluntad entre aquellos que son tus semejantes fue suficiente para sacarla de su dominio y echar un vistazo a lo que había planeado para ella. Imagínense el ceño fruncido mientras miraba la pequeña caja que contenía el regalo que había planeado para ella. La mujer me dirigió una mirada inquisitiva en silencio mientras desenvolvía lentamente el trozo de tela violeta y roja que había preparado para ella. Lo desenredó y luego se dio cuenta de lo que era. ¿Una bufanda? Recuerdo cuando dijiste que tenías problemas para soportar el frío intenso que es común en la Tierra de las Sombras durante esta temporada. Sé cuánto te desagradan las distracciones menores que podrían obstaculizar tu destreza en el combate, respondí su pregunta indirecta. Así que decidí preparar una bufanda personalizada con encantamientos destinados a resolver problemas como que el material era un poco áspero y ahora es lo suficientemente suave como para que no tengas ningún problema al usarlo durante las batallas. La mujer simplemente asintió, se lo puso y guardó silencio. Aún así, me sentí aliviado cuando vi aparecer un destello de sonrisa en su rostro, demostrando genuinamente lo feliz que estaba por esta pequeña y agradable cosa. Finalmente llegó el turno de Mia y se sorprendió mucho cuando desenvolví un libro. No solo un libro simple, sino uno lleno de historias que le conté. Sus cuentos. La comprensión le resultó bastante divertida. Tensándome, sus hombros se alzaron mientras me miraba con los ojos muy abiertos, le sonreí amablemente mientras le explicaba el motivo detrás de ese libro. Me tomé parte de mi tiempo libre para escribir las historias que solía contarte antes de acostarte, le expliqué. Estaba planeando darte esto, para que puedas recordar esos tiempos y recordar esos momentos con cariño. Hubo un curioso silencio proveniente de ella, la mujer se tomó un tiempo para abrir el tomo y leyó rápidamente la primera página. Ella notó fácilmente la pequeña dedicatoria escrita para ella y las afectuosas palabras que usé para describir la idea detrás de este libro. Levantó la vista, sus ojos rojos casi se volvieron borrosos mientras se preparaba para llorar por el regalo y la chica llena de alegría me derribó. Riendo, le di unas palmaditas en la nuca, incitándola a acurrucarse más cerca y lanzarme una tormenta de gracias mientras la otra admiraba toda la situación con pura diversión. La marcha se reanudó sin problemas ya que todavía nos quedaba un largo camino para llegar finalmente al castillo principal del rey Lot.
Si bien un historiador inexperto habría asumido erróneamente que el área donde se suponía que existirían Glasgow y Aberdeen dentro de un par de décadas era donde estaba la casa del monarca, entonces se sorprendería al saber que nuestro destino real eran las Islas Orcadas, una de las pocas islas grandes que en la época moderna formaban parte de Escocia. Me sorprendí mucho cuando supe que Lord nunca había trasladado a su familia más allá de la pequeña parcela de tierra dentro de la isla principal, pero luego me di cuenta de las defensas naturales que tenía una base de operaciones así cuando se trataba de resistir una gran fuerza de asalto. Sería difícil preparar algunos barcos para cruzar la distancia entre el continente y Orkney, y ese tiempo podría usarse fácilmente para crear trampas y emboscadas para cualquier ataque. No es el mejor escenario para la conclusión de esta campaña, pero al menos no encontramos ninguna resistencia importante en el camino. Claro, un par de grupos intentarían poner obstáculos para retrasar el avance, pero ya no era momento para preocuparse por esto. Con la mayoría de sus ejércitos completamente derrotados, no había nada por lo que debiera sentirme presionado. Y sabía que, si me apresuraba con entusiasmo hacia la victoria, llevaría a mis hombres a sufrir bajas innecesarias que podrían evitarse fácilmente con auténtica precaución. Nuestro avance atravesó la mayor parte del territorio restante y nos dirigimos hacia donde iba a existir el moderno Scapa Flow en un futuro lejano. Los hombres estaban bien alimentados, no estaban muy cansados ya que yo permitía algunas pausas de varias horas cada pocos kilómetros y nos deteníamos y comprobamos los asentamientos cercanos para ver cómo les iba. Para nuestra sorpresa, la mayoría de los ciudadanos que encontraríamos apenas estaban produciendo suficiente comida para sobrevivir y algunos incluso nos recibieron como libertadores sin que dijéramos nada más allá del hecho de que estábamos ganando contra sus reyes. Había ignorado el hecho de que algunas de las aldeas menos conocidas de la región recibirían menos atención y apoyo de Lot, pero ahora era consciente de este problema y sabía que tendría que abordarlo una vez que regresara a casa de manera segura. Por ahora, había llegado el momento de llegar a Orkney y ocuparse de los dos gobernantes de este dominio de una vez por todas. Era el plan más simple y sabía que el problema principal iba a ser Morgan o cualquier cosa que ella creara para retrasar lo inevitable. Estaba tan seguro de este giro de los acontecimientos, y me sorprendió inmensamente cuando, en lugar de encontrar a Morgan tratando de hacer un último esfuerzo contra mi ofensiva, encontré a alguien completamente diferente. El rey Lot parecía bastante nervioso. No demasiado musculoso, pero su armadura azul oscuro con grietas rojas junto con su peinado y barba de indigente pero no de color oscuro seguramente le dieron una sensación de vergüenza a su apariencia general. De pie detrás de él y coincidiendo un poco con el ejército detrás de mí, un estandarte de tamaño modesto de esqueletos y monstruos. Quería decir demonios, pero esos no me recordaron a los Demon Boars con los que luché en la Tierra de las Sombras. Carecían del borde demoníaco que percibí cuando estaba ocupado luchando contra ellos. ¿Golems? Parecen una mezcla de orgánico y mecánico ahora que estoy lo suficientemente cerca. Justo cuando me acerqué lo suficiente al gobernante que esperaba pacientemente, finalmente me di cuenta de que había alguien agachado por el dolor justo detrás de él. Una mujer joven, una mujer familiar que estaba atada por cadenas encantadas. Era rubia y parecía absolutamente enojada. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué Morgan es el débil en este escenario? ¿Una realidad diferente? Quizás odio algunos champiñones podridos cuando anoche odiamos un guiso con algunos. A pesar de mi confusión sobre la dinámica actual, decidí acercarme y ver cuál era el problema con esta exhibición de poder súper oscura y completamente aburrida que estaba viendo. Entonces, después de avanzar con un pequeño séquito formado por Lancelot y los gemelos, traté de ver qué estaba causando el retraso en esta fácil batalla. Padre, murmuró Gaeris primero, entrecerrando los ojos en una mirada furiosa dirigida a su padre. Rey José de Britania, la ruina de mi pueblo, saludó Lot con tono solemne, ignorando por completo a sus hijos. Rey Lot de los Pictos. Eres, bajo, respondí con voz aburrida. Una mirada irritada brilló ante ese repentino golpe, y mi insulto no era un insulto para empezar. Considerando la diferencia de edad, seguro que era más bajo que yo por más de un par de pulgadas. Sin embargo, logró superar el comentario descarado y comenzar con su monólogo planeado. Supongo que te sorprende ver que, a pesar de tus mejores esfuerzos por aplastar mi fuerza, todavía llegué a la cima con este grandioso ejército, señaló majestuosamente y me encogí de hombros. Ve, he visto mejores. Y la razón por la que estás al borde de la muerte está ligada a las estúpidas expectativas de tu archienemigo de que en realidad estaba completamente sometido a ella.
¿Usted no? Pregunté con un tono genuino, volteándome para mirar a los dos gemelos y luego a Lancelot. No, en serio, no lo eres. No. Yo simplemente fui desapasionado. Te enviaron, pero luego tuviste una epifanía después de que ella hizo un desastre. Cuando era joven, Uther me prometió un reino que llamaría mío. Uno que era mucho mejor que el que me negaron en la tierra de frío y tristeza que es mi patria, murmuró Lot, mirando su espada encantada. Con una mirada apagada mientras hacía oídos sordos a mis ataques verbales. En su lugar, me dieron una moza ambiciosa. Una que, por todas las razones, tenía los medios para convertirme en su marioneta permanente y eliminar el poco libre albedrío que estaba dispuesto a mostrar con un individuo tan peligroso. Con un suspiro, sacudió la cabeza mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Me sentí tenso al reconocer la malicia que emanaba de esa única sonrisa. Sin embargo, ella no tuvo en cuenta lo paciente que puedo ser. Si tengo que ser honesto, yo también me sorprendí cuando, en ese momento de pura estupidez, la poderosa hechicera que ahora se arrastra en el suelo tontamente me da la oportunidad de hacer algo con respecto a nuestro estado actual de matrimonio. ¿Hay alguna razón por la que sientes la necesidad de alardear de haber tenido suerte? Me lamenté con calma, provocando una mirada molesta del compañero monarca. Solo porque recibiste un impulso y un pequeño ejército, no significa que ahora seas más rey que ayer, Lot. Tu pueblo, sufriendo bajo tu voluntaria inacción. Tus ejércitos, destrozados por un rey que se escondió detrás de una falda. Tus palabras, son tan huecas, Joseph, comentó. Tan vacío, tan sin importancia, tan aburrido. Tú eres el aburrido aquí, pequeño Lot. Intentas lucir genial y épico, pero en realidad, estás liderando un ejército de huesos con un par de golems de apariencia barata, respondí rotundamente. Hubiera sido genial si hubiera sido Morgan, ya que ella, realmente no tiene experiencia en el campo de batalla. Deberías ser mejor que ella cuando se trata de composiciones del ejército. Entonces te permitiré que me proporciones algo de entretenimiento, continuó, ignorando descaradamente mis perlas de sabiduría. Nos enfrentaremos en una batalla 1 a 1, solo nosotros dos y. El ganador lo ganará todo. Yo, me encogí de hombros. Bueno. Después de decir eso, corrí hacia adelante, Aurea Morse fácilmente le cortó la cabeza del cuerpo y acabó con su vida. O al menos así es como interpreté decapitar a un oponente. Entonces es una lástima, murmuró, mis ojos se abrieron cuando me giré para ver un escenario absurdo desarrollándose justo detrás de mí. Lot, su cuello estaba, volviendo a crecer en su cuerpo gracias a un brillo violeta oscuro, magia. Vi algo brillar y moverse hacia mí, y moví mi espada hacia atrás para interceptar su rápido contraataque. Tendré que acabar contigo y con tus bromas por mi propia voluntad. ¿Qué está pasando aquí? Me moví fácilmente alrededor de sus ataques, apuñalando y cortando a través de su armadura. Algunos de los golpes estaban destinados a ser mortales, capaces de matar a una persona o al menos incapacitarla de forma permanente. Sin embargo, resistió todo lo que le lanzaba y. Incluso sonrió mientras procedía a desarmarlo 2 veces. Por ejemplo, quitarle ambos brazos 2 veces seguidas. ¿En serio, qué diablos? Él se rió entre dientes. Oh, no es más que un rasguño. No. Miré a Morgan, la mujer todavía parecía agotada debido a las cadenas mágicas que la mantenían pegada al suelo y le di un tono enojado. Ella manchó una parte memorable de la comedia británica. Entonces, señor Caballero Negro, lo reprendí rotundamente. Te daré más que una simple herida superficial. Como se estaba regenerando tan rápido, sabía que la única manera de manejar este tipo de problema era bombardearlo con una bomba nuclear. Y bombardearlo muy fuerte. Entonces comencé a canalizar parte de mi energía dentro de Aurea Morse, permitiendo que su poder principal se activara y comenzara a acumular energía natural mientras corría hacia el bastardo desprevenido. Parecía bastante tranquilo ya que no logró detener mi acercamiento con un ataque perezoso, pero parecía como si se estuviera cagando en los pantalones cuando golpeé mi espada contra su cráneo. La explosión resultante, que desgarró un área de 4x5 exfucton que se extendía justo detrás de él, terminó consumiendo al rey a una buena mitad de su ejército. Morgan se salvó ya que quedó atrapada en el otro lado del ataque, pero se le permitió ver por primera vez todo el poder de Aurea Morse cuando el potencial de la espada se manifestó en forma de un poderoso y denso rayo de luz. El humo se disipó y sonreí cuando vi que la poderosa explosión había atravesado una gran sección del suelo. ¿Cómo puede algo o alguien regenerarse cuando no había nada de qué regenerarse?
La respuesta fue, para mi eterna molestia pero inmediata irritación, magia. Como si ese ataque no hiciera nada, vi una luz violeta recrear de repente el cuerpo y la armadura del esperado rey muerto Lot. Fruncí el ceño con creciente enojo por el hecho de que nada de lo que tenía en ese momento parecía estar trabajando en su contra. ¿No lo ves? He alcanzado la verdadera inmortalidad. Nada puede vencerme, ni tú, ni Arthur, ni es molesto Merlin, y ciertamente no esa puta de mí, Ga. Como si el karma finalmente se hubiera ofendido personalmente por la mierda que se estaba desarrollando ante nuestros ojos, la risa de Locke llegó a un final doloroso cuando su cuerpo se tensó solo por un momento cuando una daga dorada ahora lo apuñalaba en su cadera derecha, atravesando su armadura. Miré brevemente el origen de esa repentina intervención y vi a Morgan burlarse mientras miraba cansada a su marido con el ceño fruncido. Las cadenas habían desaparecido y me di cuenta de que, al quitar a Lot por solo un momento, toda la magia atada a él más allá de su armadura y su supuesta inmortalidad, se disipó con fuerza. El ejército de no muertos se estaba desmoronando tan pronto como mis ojos encontraron la mirada desenfocada de Morgan, la rubia cayó inconsciente tan pronto como dio ese golpe. En el momento en que volví a mirar a Lot, lo vi temblando y convulsionando, hasta caer hacia atrás en una quietud sin vida. El shock llenó mis ojos mientras me acercaba lentamente al cuerpo con la mayor calma posible, todo con el fin de ver qué podría haber causado esa reacción repentina. Pero antes de que tuviera la oportunidad de comprobar esto, vi que tanto el cuchillo como el cuerpo comenzaban a arder en un ardiente fuego dorado, quemando todo lo que podría haber intentado estudiar y comprender a partir de este extraño fenómeno. Esto es, realmente anticlimático, con ese pensamiento resaltando la inmensa decepción que tenía por este final, comencé a caminar hacia Morgan, mirándola mientras yacía inconsciente a mis pies y la levanté. Después de días de contemplar lo que significaban sus palabras, finalmente supe la verdad detrás de ellas y ahora tenía una idea clara de qué hacer con ella. Pero justo cuando la levanté en mis brazos, no pude evitar detenerme ante el hecho de que ahora podía notar una barriga notable que no estaba allí hace 2 días. ¿Es eso y una barriga de embarazada? El rey Lot había muerto, y con él llegó a su fin el liderazgo de los Pictos en la sección norte de las Islas Británicas. Una celebración masiva se estableció tan pronto como pudimos instalar un campamento en la zona. Los soldados se regocijaron porque se les ahorró una gran batalla y, a cambio, fueron bendecidos al ver a su rey luchar contra el chivo expiatorio de su ira. La muerte de Lot significó mucho más que simplemente el establecimiento de mi gobierno sobre estas tierras. Significaba que también estaba en condiciones de brindarle algo de ayuda a Ria contra su tío y finalmente dejarnos manejar el gran problema que quedaba ahora que estábamos solo nosotros dos. ¿Cómo se supone que debemos compartir el poder tal como estaban las cosas ahora? La pregunta me hizo permanecer despierto por el resto de la noche, incapaz de encontrar descanso ante la idea de que podría terminar teniendo que tomar un camino duro contra alguien que realmente me importaba. Simplemente no podía imaginarme haciendo esto, ni siquiera si se tratara de hacer las cosas bien. Pero así como este pensamiento me tenía despierto y particularmente molesto por el mundo tal como era ahora, no pude evitar encontrar otra molestia en la forma de Morgan, ahora despierto. La mujer había sido objeto de burlas mientras dormía, pero yo personalmente ordené que se le ahorrara cualquier violencia e insulto, y que le proporcionaran cadenas destinadas a evitar que usara magia mientras estuviera en mi tienda. Si bien esto podría haber provocado un par de rumores, me apresuré a recordar que tenía una esposa en casa y que la razón por la que la quería lo más cerca posible de mí era para asegurarme de que no intentara nada gracioso. Y supe que me esperaba una noche divertida cuando ella aprovechó el primer momento de despertarse para lamentarse de sus condiciones. Restringida a una suave superficie parecida a un colchón, una manta sobre su cuerpo la mantenía caliente ya que esas noches eran lo más heladas que podían ser. La ignoré desde el principio, esperando que sus quejas no se extendieran más allá de unos pocos comentarios y golpes infantiles. Lamentablemente para mis esperanzas de ser bendecido con algo de tranquilidad, la mujer tomó el silencio como una razón para intensificar aún más las cosas. Traté de mantener la calma y todo pero ella simplemente continuó presionando tanto como pudo al respecto. Ella era una verdadera plaga, lo que me hizo dudar de que esta fuera realmente la forma correcta de actuar. Tal vez debería haberla matado Todavía temeroso, todavía débil, pero ahora más fuerte intrépido. Realmente eres un pretendiente confuso, Joseph. Maldita sea. Lo que no noté mientras más la ignoraba era su propia irritación cada vez mayor por haber sido recibida con oídos sordos durante tanto tiempo.
¿Sabes? Sería más fácil matarme aquí y ahora en lugar de torturarme haciéndome vivir esta visión aburrida. No, respondí finalmente, su interés aumentó por el hecho de que ahora estaba en contra de matarla. Al menos todavía no. Oh. ¿Necesitas mis servicios? ¿Será que buscas nueva magia o y algo más ligado al cuerpo? Quiero que seas juzgado y ejecutado después de un juicio justo, respondí rotundamente, atrayendo una mirada de sorpresa de ella. No participaré en tu estratagema. ¿Mi estratagema? Tus palabras. Las que usaste para describirme. Oh. ¿Te tiemblan las botas por el peso desconocido que tienen? ¿Temes lo que representan? Sé lo que quieren decir, le dije con calma. Yo, he oído hablar de eso antes por parte de Ria. Ella me dijo a quién conocía a través de esas palabras. ¿Y, en verdad? ¿Y realmente sabes por qué los usé para dirigirme a ti, Joseph? No soy Uther, respondí tensamente. No soy tu padre. Y sin embargo, la mera comparación te preocupa. Si tienes tanta confianza, no estarías tan nervioso, jugó la rubia alegremente, con una pequeña sonrisa ganadora a pesar de que quedó en una posición bastante difícil. Pero no eres Uther Pendragon. Nunca serás tan cruel y vil como ese hombre. Tu vínculo con él es el mismo que el de Lot y otros de tu vestimenta. La maldición de ser un rey. ¿De qué estás hablando? Un secreto poco conocido. La verdad detrás de la peor pesadilla que un hombre de su estatus podría enfrentar, respondió Morgan extensamente. Si temes algo que sabes que pondrá en peligro tu posición, tu primera línea de pensamiento es eliminar la amenaza antes de que se vuelva demasiado problemática para manejarla. La mentalidad de un tirano. Palabras vacías, no esperaba esas de ti, Morgan. Pensé que eras más inteligente. O tal vez soy mucho más sabio de lo que esperas que sea. Si bien mi corona es falsa y vacía, la tuya está llena de dudas y vacilaciones. No eres más que un hombre, no importa cuánto aprendas, cuánto experimentes o cuánto creces. Según esa definición, no debería haber reyes. De hecho, me encantaría arruinar naciones eliminando a todos los líderes que la humanidad pueda considerar suyos, continuó la mujer. Sacerdotes, dioses, hadas, magos, brujas, reyes, reinas, emperadores, puedo seguir eternamente contando cuántas personas ambiciosas se han atrevido, han intentado y, a veces, incluso han logrado crear un país hecho por ovejas. Hecho por débiles mentales. Es muy fácil de controlar y guiar, pero nunca tan fácil cuando el ganado empieza a hacer ruidos inadecuados. Te detendré aquí y ahora. No soy nada de eso. Mi gente está recibiendo derechos, se les están otorgando libertades que solo podían soñar antes de mi llegada, lo reprendí ferozmente. Pero dar demasiado y demasiado rápido solo causaría dependencia de la libertad, para tratar de crear nuevas formas de libertad que solo terminarían estableciendo la incertidumbre de no tener limitaciones. ¿Y cómo funciona? Preguntó genuinamente interesada. ¿Demasiada libertad es mala? Deja a un niño pequeño en la mesa. No le des órdenes, no le muestres dónde están sus padres, simplemente déjalo allí, le expliqué con calma, casi olvidando con quién estaba hablando por un breve momento. No se quedarán quietos, la curiosidad los llevará a explorar y comprender los límites de lo que pueden hacer en ese mismo momento. Ahora, toma a ese niño pequeño y ponlo en la nada. En un mundo donde pueden hacer todo lo que quieran. Sin correr el riesgo de quedar herido, de ser regañado, de menospreciado, de sentir falta de bien. Eso suena idílico, comentó Morgan en voz baja. Pero también, bastante aburrido. Muchos han especulado sobre cuál es el significado de la vida. Muchos piensan que se trata de alcanzar la verdadera felicidad trabajando lo suficiente como para estar en condiciones de nunca ser infeliz, proseguía sintiendo. Pero la verdad es que, en el fondo, todo el mundo quiere ser infeliz de vez en cuando. No porque se sienta bien, sino porque es malo. Es un recordatorio de que existe lo opuesto a la felicidad. Yo, creo que alguna vez oí hablar de algún hombre sabio en mi país solía decir que la vida no se trata de ser feliz, sino de ser feliz más allá de la injusticia de las cosas. De ser desafiante ante las adversidades en lugar de recibir solo cosas buenas con cuchara. ¿Quieres decir que anhelamos el dolor como humanos? Es más bien, odiamos las cosas simples. Por mucho que podamos simplificar todo y hacer que las cosas sean tan fáciles de lograr, también nos encantan los desafíos. El trabajo duro que tenemos que realizar para llegar a un punto específico es lo que realmente nos da el valor de la vida. Es el hecho de que tenemos que hacer algo para que el mundo se mueva.
Que tengamos un impacto serio, ya sea grande o pequeño en la escala mayor de las cosas. ¿Y crees que cualquier paso puede considerarse una razón para vivir? Que no necesitas ninguna gran ambición o sueño para perseguir la verdadera felicidad. Sí. Y eso es tonto. Sin embargo, funciona. Te sorprenderías. Creo que me horrorizaría. Suspiré ante ese comentario y sabiendo que rompí esa pequeña barrera entre nosotros, tuve que revisar un tema urgente sobre el cual había permanecido callado. Me levanté de mi silla, Morgan me miraba en silencio mientras yo tomaba una silla y la acercaba a donde ella estaba descansando. Sus ojos estaban fijos en mi palma izquierda mientras ésta alcanzaba con cuidado donde estaba su vientre. ¿Cuánto tiempo? 6 meses más o menos. Eso es, bastante específico. Llevé la cuenta de un evento único, mencionó crípticamente. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? ¿Cómo escondiste la barriga? Era una simple ilusión. Por supuesto, ¿qué esperaba de la astuta bruja? A ellos. ¿Y qué? El bebé no es un ello. Vive dentro de ti y, por lo tanto, debe ser considerado como tal. Eres bastante protector con este tema, señaló la mujer y yo asentí. Los niños son un tesoro, no importa de dónde vengan, estuve de acuerdo, provocando un breve estremecimiento por parte de la rubia. Aún así, supongo que este será el último hijo de Lot. Y no. Fruncí el ceño. ¿Qué? No son los últimos nacidos, sino los primogénitos de alguien. Alguien a quien conoces muy de cerca. No entiendo. Oh, muchos no entenderían las complejidades de un embarazo. Tanto que intenté no quedar embarazada de intentar usar la semilla del padre para otro proyecto, explicó Morgan con un suspiro. Lamentablemente, calculé mal el poder del afrodisíaco y no pude evitar que esta situación sucediera. Al principio estaba decepcionado conmigo mismo por no haber podido someter su voluntad antes de sentirme abrumado, pero, no puedo volver atrás para cambiar esto. El único detalle curioso que aún me queda es que ella empezó a gemir un nombre que no era el de su propia esposa. No pude evitar sentir que me estaba perdiendo algo importante de lo que ella me acaba de decir. La bruja dijo que el padre del feto no era de Lot y que yo lo conocía a nivel personal. Conocía a muchos hombres, pero no podía ver por qué ella iría tras ellos cuando había otros seres más fuertes en las islas. Y esperar. Ella. ¿Hiciste qué? En lugar de sentirse conmovido por mi fuerte demanda, Morgan sonrió, casi disfrutando del shock que estaba mostrando ante esa noticia. Todo empezó a levantarse. Ria mencionó haber intentado conseguir un heredero con Ginebra a través de la ayuda de Merlín, el hecho de que el embarazo de la bruja coincidía con el tiempo transcurrido desde la última vez que escuché sobre este asunto y el hecho de que este niño no era Lot. Tú hiciste esto con tú, la magia estuvo involucrada. Me aseguré de que cualquier problema relacionado con nuestro linaje similar fuera eliminado antes de que tuvieran la oportunidad de convertirse en el producto de esa unión prohibida. Solo conservarán lo mejor de ambos mundos. El mayor heredero de un trono destinado a albergar a un rey eterno, interrumpió la rubia. Ellos gobernarán, ellos, no juegues en este tonto juego. No se convertirán en tu peón, me niego a permitirte hacerlo. ¿Y privarías a una madre de su hijo? Lo mismo a la inversa. ¿Y aún te consideras una verdadera madre, Morgan? Su sonrisa vaciló, la ira burbujeó ante esa acusación indirecta. Di a luz a caballeros, eso intentaste usarlo para tus propios planes. ¿Qué clase de madre usaría a sus propios hijos para esto? ¿Qué te hace mejor que tu padre al usarlos como peones en este mezquino juego tuyo? ¿Y de verdad crees que es así de fácil? Lo es. Simplemente te niegas a permitir que esa simplicidad te aleje del dolor, comenté. Mis palabras se aplican dentro de la lógica. Buscas el dolor como una razón para estar enojado con todo lo que te rodea. Puedes estar enojado por buenas razones, pero intentas intensificar esta emoción porque sientes que no es lo suficientemente fuerte como para impulsarte a través de estas ideas locas. Debería decirte lo equivocado que estás. Y callarse la boca. Suspiré, ya se acabó cualquier posibilidad de intentar poner fin a esta situación en relativa paz. No crecerán con tus cuidados. Te conocerán solo como una bruja que se niega a aceptar la verdad. Se preguntarán por qué eres tan testaruda, por qué serías una persona tan horrible sin buenas razones, dije. Continuó diciendo con voz seria. Te odiarán por lo que representas, te detestarán por la perversión de tus actos y todo por algo que has demostrado que no eres digno. De ellos sabrán quién es su padre, reprendió la rubia, con la voz quebrada mientras las lágrimas sorprendentemente comenzaron a brotar ante mis duras palabras.
Habría pensado que, en este punto, no había nada que pudiera haberla puesto tan furiosa y sin embargo, estaba sucediendo. Tal vez fue el embarazo, tal vez fue... Y sí. Lo harán. A su debido tiempo y. Por ahora, cuando sean traídos a este mundo, los consideraré mi propio hijo. ¿Qué? Te odio por lo que has hecho, Morgan, pero nunca odiaría a un niño por los pecados de sus padres. El niño será mi pariente y crecerá en un lugar de amor y cuidado. Nunca morirá de hambre por atención. Y aprenderán sobre el mundo a su debido tiempo y en paz. Sin embargo, nunca serán reyes. Nunca se lo darías a un niño que no esté ligado a ti por sangre. Tampoco haría eso si fuera de mi sangre, me lamenté con calma. Solo estoy probando la carga, y dudo que condene a mi familia al mismo camino que tomó la tuya. Yo gobernaré y luego, decidiré quién tomará el control cuando sepa que es mi momento de irme. Y yo, quiero odiarte. ¿Y por qué te importa? Porque es mi deber, no como rey, sino y como ser humano. Me niego a dejar ir mi humanidad, no cuando sé que un rey también debe ser un modelo a seguir para sus semejantes, respondí sin dudarlo. No necesito demostrarte nada al respecto, solo ser yo mismo y dejar que mi ser natural te explique esto a través de mis acciones. Y ella se rió entre dientes, su voz tranquila, sus lágrimas aún rodando pero una sonrisa tranquila pero, sorprendentemente, agradecida se formó en sus labios. Yo, supongo que tendré que, encontrar una manera de devolver la amabilidad entonces. De hecho, lo peor ya había pasado. A pesar de mi enfoque cauteloso sobre las posibilidades de que Morgan hiciera algo mientras yo estaba dormido o distraído con otros asuntos, la bruja en realidad permaneció como una prisionera tranquila con pocas exigencias y peticiones. Decidí darle alimentación normal, sabiendo que el pan y el agua apenas habrían sido suficientes para sostener esta etapa del embarazo. Pero ahora sabía más que nunca que las cosas no iban a ser fáciles. Especialmente cuando tendría que asumir el deber de ser el padre del mayor traidor de Arthur, su propio hijo y Mordred. Un Mochan llegará pronto. Con la muerte de Lot, la guerra debería haber terminado y la paz debería haber sido restablecida en estas nuevas tierras que había liberado. Morgan se encontraba en un estado en el que no podía dañar a nadie con sus palabras venenosas y manipulación, poniendo así fin a la última amenaza posible realizada por los antiguos controladores de Escocia. Fue un momento de celebración y alivio, ya que todos sintieron que esa campaña apresurada había evitado la tensión de una guerra más sangrienta. Y realmente debería haber esperado que sucediera algo malo. Simplemente no tenía la capacidad de predecir que un problema así hubiera sido tan terriblemente grande. Imagínese la calma que me había impulsado a escribir una carta esperanzadora a Mia de que íbamos a estar de regreso en casa en poco más de una semana, ahora vencida por la noticia de que habían habido ataques a las fortificaciones de retaguardia. Vortigern no había mantenido su atención dirigida a Ria. Los ataques repentinos me hicieron pensar en un intento suicida de trasladar su reino a otro lugar en medio de la guerra, todo para evitar ser completamente abrumado por el ejército simplemente dominado que lideraba Ria. Fue mi estimación inicial, basada en la noción de que el hombre no tenía ninguna magia en la que confiar. Entonces recordé una información que había escuchado escasamente cuando estudiaba sobre él, sobre su conexión con lo oculto y el infierno mismo. Por supuesto, dudaba que el hermano de Uther tuviera un pacto con el mismísimo Satán, pero la presencia de monstruos chocando contra los muros de varias fortificaciones a lo largo de la carretera principal puso de relieve que parte de la leyenda era veraz. Solo tenía descripciones con las que trabajar, pero me alegró saber que ninguna de las fortalezas había caído ante esos ataques. A pesar del miedo inicial que causaron algunas de estas criaturas, la naturaleza simple pero mortal de la falta de voluntad del ser humano para morir pareció prevalecer aún más gracias a la disciplina militar. Claro, creo que algunos de estos muchachos iban a quedar marcados mentalmente por el resto de sus vidas por lo escalofriantes que fueron algunos de estos encuentros, pero por ahora estaban haciendo su buen trabajo resistiendo la ofensiva mientras nosotros movíamos rápidamente hacia abajo para ayudar a ellos. Una vez que hubiésemos atravesado las fronteras de la Escocia moderna, el plan era reunir a un par de los hombres que habían quedado en la retaguardia más cercana y luego atacar al gran ejército a través de las defensas que Vortigern había tenido que haber creado para sus propias ciudades. Si realmente hubiera ciudades dentro de su territorio. Archidemonios, lamias, arpías e incluso wyverns. Las islas fueron invadidas por una buena cantidad de criaturas mitológicas, algunas de las cuales no eran naturales de ver en esta parte de Europa.
Pero sigo siendo un firme creyente en la igualdad, por lo que exigí el exterminio total de todos esos demonios sin ninguna preferencia. Las piezas de artillería se divirtieron y durante el primer contraataque. No sé si fue por mi valiente discurso que motivó a los hombres que usaban estos cañones a hacer lo mejor que podían en el trabajo, o por el miedo común entre todos de que, si fallaban, recibirían estos monstruosos pinchazos. Tuve que volver a verificar con Morgan si los monstruos de este tipo se podían matar con rondas explosivas. Mencionó que cualquier ataque, si era capaz de causar un gran daño, era más que capaz de exterminar a estos demonios. Por alguna razón, también pidió un asiento para verlo con sus propios ojos. Sospeché de esta oferta, pero decidí darle un asiento junto a mi tienda que le permitiera ver lo que iba a pasar. La rupia luego explicaría, una vez terminado el espectáculo, que el motivo detrás de esta solicitud era ver otra parte del legado de Uther destruida por alguien que no estaba vinculado a él. En términos sencillos, estaba obteniendo una visión entretenida de algo que estaba más que feliz de ver cómo se desarrollaba. Los demonios chillaron y corrieron hacia las líneas del ejército que estaban desplegadas en anticipación de una batalla si los cañones fallaban. Los fuertes tambores de guerra no fallaron ni un solo disparo, la explosión causada por cada ronda desgarró a los demonios y los otros monstruos que se habían reunido cerca de la frontera original del reino de Vortigern. No era una fuerza de agresión constante, por lo que era fácil destrozarlos con artillería simple, sin embargo, esta resultó ser la primera de muchas peleas a medida que el descenso a la Gales moderna comenzó como una nueva campaña lenta y brutalmente frustrante. A diferencia de Lot, me enfrentaba a una amenaza que no había estudiado en los últimos meses, que no había considerado capaz de reunir una legión formidable de criaturas mitológicas, y que fácilmente iba a destrozar a mis hombres. A pesar de la forma en que había establecido la formación del ejército. Sabía que había algunos hombres competentes cumpliendo con este deber altamente moral, pero era demasiado consciente de lo que sucedería después cuando los cañones no hubieran sido suficientes para mantener a raya a los demonios. Y entonces empezaron a llegar las malas noticias con las siguientes batallas por la conquista de la región de Powys y la captura de la sección norte de Gwynedd. Decenas y decenas de muertes comenzaron a acumularse en los informes a medida que se recuperaban montones de cadáveres y se les daban rápidos entierros dentro del terreno. No fue algo agradable ya que me hubiera encantado enterrarlos cerca de sus casas en lugar de donde fueron asesinados, pero al menos les di sus funerales apropiados haciendo que sacerdotes católicos y druidas celtas manejaran respetuosamente los ritos necesarios para cada uno de ellos. Estos candidatos dependiendo de su fe. Fue algo que fortaleció la moral de los supervivientes, pero no hizo nada para disminuir el creciente disgusto que sentía hacia mí mismo. No fue porque estuviera enojado por mi manejo del conflicto, sabía que todo lo que estaba haciendo lo hacía con precaución, todo con el fin de maximizar las victorias y disminuir las pérdidas. No, me enojó mi reacción personal ante la noticia. Estas muertes estaban en mis manos y sentí que podría haber hecho algo absurdo para evitarlas. Después de lo que pasó contra Lot, había adquirido la tonta mentalidad de esperar una forma de evitar todas las pérdidas posibles en una confrontación directa. Ese no era el caso, y apenas ahora estaba empezando a superar lentamente esa actitud de mente que había desarrollado a partir de casos recientes. Estaba cansado, molesto, pero, sobre todo, tenso con cada batalla. Yo estaba allí, entre mis hombres, y estaba desgarrando tanto como podía mis brazos balanceando a Aurea Morse de izquierda a derecha. La hoja se partió sin dudarlo, sin nada que la sujetara. Fui asistido por Lancelot y los gemelos, los cuatro representamos una forma de defensa definitiva que evitó un mayor número de víctimas en el ejército. Las pérdidas aún ocurrieron, pero me alivió saber que no excedieron ni se acercaron a ninguno de los escenarios dramáticos que había esperado. Estábamos haciendo un buen trabajo pero y todavía sospechaba por qué Vortigern había lanzado un ataque repentino cuando todavía estaba ocupado con Ria. No había forma de que ella hubiera caído en su contra, de lo contrario me habría enterado de estas noticias días antes, cuando el conflicto realmente comenzó. Sin embargo, confiaba en que el impresionante ejército de la niña sería capaz de soportar los increíbles costos de esta guerra. Mi avance fue impulsado por un estado de ánimo paciente en comparación con el impulso entusiasta que había demolido los esfuerzos de los lotianos por defenderse contra mí. Se trataba de territorios inexplorados, había demonios aterradores en todos los rincones y había aldeas que salvar. Muchos pueblos.
El más importante de ellos es Maesgamon, cerca de la actual Mol, el asentamiento que se construyó para celebrar la victoria de San Germán de Auxerre contra las tribus paganas de Escocia. El hombre también estuvo detrás del primer contraataque a las ambiciones de Vortigern hace décadas, cuando fácilmente atravesó sus fuerzas y destruyó el castillo del hombre en ese momento. No estaba seguro de qué pasó más allá de eso y por qué Vortigern logró sobrevivir a esa primera derrota, pero sabía que el santo había dejado algo atrás. Algo que la iglesia de Maesgamon estuvo dispuesta a darme como confirmación de mi papel como defensor del cristianismo. Un guantelete hecho de plata. Llegaba hasta el codo y las runas aquí ofrecían una gran cantidad de mejoras al usuario. La primera era una mayor protección para la extremidad que cubría, y luego el poder de provocar breves pero poderosas ráfagas de viento como ataques. Fue la herramienta utilizada para lograr la famosa victoria Aleluya, cuando Germano derrotó incruentamente a una fuerza combinada de pictos y escoceses con un pequeño número de soldados romano-británicos. Esta arma, aunque era una terrible herramienta de destrucción cuando se usó por primera vez, en realidad no era tan fuerte como esperaba. Claro, el material utilizado me dio la oportunidad de reescribir las runas con nueva energía dentro de la antigua, pero no estaba en condiciones de mejorarlas como realmente quería que fueran. Quería durar mucho más y ser más resistente, pero no tenía el equipo para resolver todo ese problema. Te llamo, Gamon Gauntlet. Por ahora, era un elemento de soporte menor que no podía usar más de 5 veces antes de quemar las runas y tener que reescribirlas. Y el proceso de reescritura no fue nada fácil, lo que me impidió hacer algo al respecto durante una pelea. No era la situación ideal, pero era algo que podía volverse importante si la situación lo exigía, hasta donde yo sabía. La ofensiva atravesó el centro de Gales antes de que realmente nos detuviéramos. Sorprendentemente, hubo un par de ataques coordinados que intentaron flanquear al ejército y obligaron a todo el grupo a adoptar un enfoque aún más lento. 2 días agotadores después, estábamos irrumpiendo en Buella, la actual Will, con pérdidas moderadas considerando la repentina intensificación de los ataques agresivos contra nuestra columna. Los hombres todavía tenían esperanzas, pero se enojaban un poco con el bastardo que perseguíamos. Nuestro destino era Weir, un lugar que alguna vez existió entre las actuales Llanelli y Swansea. Era el lugar donde Vortigern había construido su sede de poder y donde iba a morir, por lo que pude ver con su renuencia a retirarse. Recibí un mensaje de Ria el día después de que capturáramos el siguiente objetivo, Bricheiniog, la actual Brecon. La situación era, mayoritariamente estable en su frente. Parecía sorprendida de que hubiera atacado a Vortigern y de que quisiera discutir conmigo asuntos urgentes en el momento en que nuestras respectivas fuerzas terminaran encontrándose. No estaba exactamente seguro de qué planeaba hablar, tal vez algo sobre Morgan y su destino, pero simplemente decidí mencionar que me impulsó a unir sus esfuerzos contra su tío y cómo esta no era una decisión que había tomado sin una buena razón. No estaba seguro de si esto iba a ser bien recibido considerando lo poco halagadoras que iban a ser las condiciones de paz, pero mencioné cómo le permitiría gobernar la tierra que se consideraban todavía creyentes en su fe, mientras que la sección cristiana en el norte se uniría al reino. No fue una división perfecta, pero favoreció las ganancias de Ria más que las mías. Y con suerte eso sería suficiente azúcar para sacar a relucir la situación actual sobre su hermana y su hijo sin complicarnos demasiado las cosas a los dos. Era una esperanza desesperada, pero esperanza al fin y al cabo. A pesar de esa esperanza, también había algo que no esperaba con ansias y ese mismo evento decidió manifestarse incluso antes de que pudiéramos llegar a nuestro destino cuando el propio bastardo florido decidió hacer una visita y fue tan abrasivo como yo. Recordaba que era. ¿En serio? ¿Por qué Ria no lo echó ya? ¿Entonces crees que 2 minutos serían demasiado? Morgan cuestionó con el ceño fruncido mientras miraba el mapa en el que estaba trabajando. ¿No deberías intentar asegurarte de que mi tonto tío muera pronto en lugar de darle la cantidad suficiente de explosiones? 2 cosas. No tenemos suficientes explosivos para disparar a las paredes y al castillo, y luego necesitamos mantener al menos la estructura de la base para darle a Ria la oportunidad de reconstruir el lugar para la nueva administración, le expliqué con calma. Tocando la mesa donde se encontraba actualmente el mapa. 1 minuto de bombardeo seguramente matará a cualquier cosa que viva en las paredes y el castillo interior. La rubia frunció el ceño ante el papel justo donde estaba Weir, el punto rodeado por tinta negra. El último objetivo de esta repentina y espantosa campaña y luego, con suerte, estábamos listos para llegar a Londinium.
Tenía muchas ganas de volver a dormir en mi cama, no pensar en las condiciones poco favorecedoras en las que habíamos estado trabajando y volver a mis trámites. De hecho, echaba de menos que me arrojaran algún papeleo viejo y bueno para desperdiciar mis mañanas o mis tardes. Pero por ahora, solo recibí informes de los exploradores, de la retaguardia, la logística, la situación en el norte, ya que había dejado a algunos administradores leales para manejar las tierras recién adquiridas que necesitarán seriamente algo de respaldo con tropas adecuadas una vez que pudiera ordenar a algunos de los hombres aquí que regresen a la región de Escocia. Pero por ahora planeé el fin de todo esto, estableciendo mañana como el día en que Vortigern muera y se proclame verdaderamente la paz en Inglaterra, Gales y Escocia. Irlanda iba a ser otro desastre que resolver, pero por ahora me contentaba con integrar cada nuevo territorio y manejarlo con diferentes soluciones. No esperaba que todos comenzaran a hablar el mismo idioma, amaran la misma deidad y aceptaran una sola cultura, pero esperaba que un sentido de unidad y ser parte de algo más grande hubiera sido más que suficiente para avanzar hacia la creación de un Estado moderno. El ejército permanente actual definitivamente se ampliaría en el momento en que las cosas se resolvieran adecuadamente y la gente pudiera decidir si quería hacer trabajos simples o unirse a él. La economía era más o menos la misma en toda la isla principal gracias al modelo romano. Haber sido seguido tan religiosamente por todos los pequeños reinos a pesar de que habían pasado décadas desde que la última fortaleza más allá de Londinium dejó de existir, y el conjunto de reglas y leyes que había creado era uno que era favorecido por la gente y no imponía limitaciones específicas a diferentes religiones o culturas. No esperaba que las cosas fueran perfectas, pero por lo que podía ver en ese momento tenía una ventaja tremenda. Todo era cuestión de manejar cualquier punto conflictivo dentro de las nuevas tierras controladas entre paganos y cristianos. También había que tener en cuenta las diversas formas de cristianismo dentro de la región y con qué tipo de asentamientos ya estaban trabajando. Iba a ser un infierno de papel, pero no iba a ser uno al que me enfrentaría mientras dormía con solo una almohada fría, una sábana delgada y algunas visiones de pesadilla mientras intentaba conciliar el sueño. Soltando un suspiro estresado, escuché a Morgan tararear. Me siento bastante hambriento. No me importaría unas manzanas ahora mismo. Parpadeé, echando un breve vistazo a la mujer antes de moverme para sacar 3 manzanas rojas del saco y lavarlas en el agua que había terminado de limpiar hirviéndola hace unos minutos. Todavía estaba un poco caliente, pero por ahora el líquido estaba destinado a eliminar cualquier impureza de las manzanas antes de que comenzara a preparar algunos bocados para que ella comiera. Desde que supo que podía pelar la manzana sin problemas y cortarla en trozos sin dejar semillas, Morgan se había vuelto sorprendentemente apegada a esta forma de devorar la fruta. Estuve tentado de decir que era una de esas ocasiones en que la mujer embarazada quería algo extravagante porque sí, en lugar de hacer un esfuerzo adicional para molestarme. Una vez procesadas y preparadas las 3 frutas para que ella las comiera, la rubia no dudó en limpiar el cuenco y tararear felizmente ante el delicioso manjar. Me senté en la mesa, mis ojos todavía apuntaban al mapa mientras ignoraba el delicioso masticar de la mujer, concentrándome en el problema de mañana. Pero mientras lo hacía, me detuve en el momento en que sentí una ráfaga de viento fresco golpearme y obligarme a mirar a un nuevo individuo en la tienda. Apreté los dientes y entrecerré los ojos con verdadera molestia en el momento en que reconocí esa expresión descarada. Dios mío. Y pensar que trabajarías en un escenario tan pequeño para repartir tu asedio, comentó Merlín alegremente. Y hola, Alteza. Pinchazo de flor, saludé secamente. Es demasiado tarde ahora mismo, ¿no puedes venir y acosarme mañana? No, no puedo hacerlo. Verás, tengo algunas cosas que deseo discutir contigo. Puedes decir que vengo en paz genuina, respondió el mago rotundamente. No es nada demasiado grande. Quiero que me entregues a Morgan. No. Y, Joseph, entiendo que no estamos en buenos términos, pero estás jugando con el fuego mismo si la mantienes en un lugar donde pueda actuar y hacer líos. Soy muy consciente de su capacidad para causar problemas. Por eso he tomado precauciones. ¿Dejándola con vida? Merlín se lamentó y yo resoplé. ¿Y qué pasa con esa reacción? ¿No deberías preocuparte de que alguien tan peligroso pueda lastimar a tu familia? Como he dicho, he tomado precauciones. Ya juré que no le haría daño a él ni a su patética familia, capullo de flor. Ga. No me llames así, bruja insufrible. Exclamó con claro fastidio. Una vez más, Joseph, esto es malo. Artoria, enójate conmigo. Ella estará absolutamente enojada.
Pero si le entrego a Morgan, entonces me enojaré conmigo mismo por no estar dispuesto a mantener mi moral. Ella es malvada, repitió Merlin. Ella mató, corrompió, violó, creo que fuiste tú quien la preparó para que estuviera lista para ser amada por Ginebra. Escuché a escondidas tu conversación, cómo ella era incapaz de estar verdaderamente interesada en ver a su esposa bajo esa luz. Que necesitaba una mente más clara. Para aceptar su deber. Que eso es absurdo. Acabo de darle un vistazo a sus deseos, lo que dignificó su clara infidelidad. Si no hubiera sido por mí, tu encantador rey habría caído en desgracia cuando la noticia de que ama a otra persona se revela al mundo. No la perdonaré por ser una buena persona, maldito imbécil, espeté finalmente ante ese intercambio sin sentido. Si no te hubieras visto, ella no está sola en este momento. Oh, el niño, sí, porque sería correcto permitir que el engendro de un gobernante que es tu aliado y tu enemigo común viva y se convierta en una amenaza. Ella no será como su madre, en lo que a mí respecta, ella empeorará. La hija de dos pendragones, uno bendecido con un rasgo único con espadas y el otro potenciado con un increíble conocimiento de la magia. Esta combinación no resultará en una niña normal, enfatizó. Un tono serio. Y aquí estás, perdiendo el tiempo con una moralidad mezquina cuando deberías hacerle un favor al mundo y asegurarte de que un niño como es no. Apenas se agachó cuando le di un golpe rápido a Aurea Morse. Parte de su capa estaba rota y se quedó mirando en shock la espada que había estado tan cerca de sacarlo de su miseria. Estaba absolutamente furioso en este punto. El hecho de que a él le importaran menos las posibilidades de que esta niña fuera diferente a sus padres, era una locura. Si siguiéramos tu propia definición, entonces Artoria debería haberse vuelto como su padre o su madre. Entonces explícame por qué ese no fue el caso. ¿De dónde sacaste esa espada? El mago demandó en voz baja mientras seguía mirando el arma. Hice una pregunta, por el amor de Dios. Su atención se desvió del peligroso borde de Aurea Morse y volvió a mi cara. No era menos mortal que la espada que sostenía actualmente. Tenía a Sir Kai para que le enseñara las formas de ser una persona humilde. Un modelo para convertirse en rey, más bien una marioneta, bromeó Morgan en voz baja. Un tonto idealista y de mente débil que era más que fácil de manipular para convertirlo en tu propio juguete al que empujar y empujar a tu antojo, cállate. Como si aceptara que alguien como tú me sermoneara. Y, sin embargo, ella tiene razón, ¿no? Pregunté con tono serio. Se podría decir que ese no es el caso, pero Ria dijo que ha llegado a estar resentida contigo por un par de cosas. Ya no eres una persona que disfruta de su absoluta confianza. Eso es más complicado, respondió Merlin con un tono más tranquilo. No es tan simple. Creo que solo es complicado para aquellos que quieren complicarlo, reprendió la rubia con calma. Estaba tratando de salvar su amistad. Esto, romperá todo. Y seguiré haciendo esto, a pesar de este sombrío ultimátum. Merlin en realidad me miró sorprendido, pero esta vez, había una sensación de incredulidad detrás de mis palabras. Una amistad que es tan única y pura, el amor que ambos se tienen el uno al otro, ¿cómo pueden siquiera aceptar renunciar a todo por una sola mujer horrible y su hijo no nacido? Y suspiré con cansancio, sintiendo que esta explicación iba a ser difícil de transmitir. Porque me niego a condenar a un niño antes de que pueda hacer algo. Me niego a encontrar a alguien culpable antes de que tenga la oportunidad de demostrar su inocencia. Me niego a ser Uteri el rey ideal que durante tanto tiempo has intentado convertir en Ria. Murmuré tensamente. Ria, ella nunca será así, no importa cuánto lo intentes. Puede que sea especial, pero sigue siendo una buena persona. Ninguna buena persona puede convertirse en lo que deseas que sea. El rey ideal. Una idea abstracta nace de alguien que simplemente no puede aceptar que todos tenemos límites. Es la belleza de la vida misma, la capacidad de encontrar una razón para mejorar y ser aún mejores, pero aún así aceptar que somos seres imperfectos. Y hubo una pausa significativa después de mis palabras, pero decidí agregar algo más a esto. No puedo decir con seguridad que Mordred crezca y se convierta en la mejor de las mujeres. Tal vez sea tan mala como dices, pero sé con certeza que, a pesar de lo mucho que lo intentes, nadie puedo decir con certeza cuál es su futuro. El destino se puede cambiar, el destino se puede romper. Si hay una línea sólida que tenemos que seguir, entonces estamos condenados a la condenación eterna. Y me niego a aceptar esto. ¿Y qué pasa con tu amistad con ella? ¿No te importa lo que se va a perder? Mis ojos se entrecerraron mientras él seguía preguntando sobre eso. ¿Por qué te importa?
¿Por qué piensas por un momento que simplemente ignoraré el hecho de que no eres la persona que se preocupa por los demás? Eres un ser curioso que vive de sorpresas y nuevas emociones. Eres un intelectual sin emociones, respondí. No te importa el dolor que la gente tiene que atravesar, el sufrimiento que tienen que soportar, todo por el bien de una profecía que nadie puede decir que alguna vez se hará realidad. No soy un desalmado. Todo lo contrario. Creo que tienes un corazón que, a veces funciona. Es solo que sé que nunca te detendrás ni un momento y pensarás tal vez me equivoco y necesito evaluar la situación. Ahora mismo, he rompido 2 de tus predicciones. Puedo decir que esperabas que te entregara a Morgan, de lo contrario habrías esperado hasta mañana y forzado esa demanda junto con Ria. No lo hiciste porque estabas seguro de que iba a someterme a esa petición. Eso no es, estás mintiendo, se burló Morgan. Incluso yo puedo ver la lógica tonta detrás de tu comportamiento. Puede que a veces seas esquivo, pero tiendes a ser engañado en tus planes y apenas modificas tus decisiones cuando las cosas se vuelven demasiado problemáticas para cualquiera a quien apoyas y te importas. Y supongo que has tomado esa decisión obstinada, señaló Merlín. Yo, supongo que de hecho eres una misteriosa causa perdida. Ahórrame esta reprimenda, Merlín. No estoy de humor. Él simplemente asintió y desapareció en un breve destello azul. Nada de adiós ni nada por el estilo. Excepto mucho estrés del que quería olvidarme del sueño. Ahora que estábamos solos, esperaba que Morgan dijera algo que interrumpiera el silencio y sus siguientes palabras fueron recibidas con cierta sorpresa. Te permitiré descansar en paz. Por hoy, comentó Morgan rotundamente. Creo que has sufrido lo suficiente para manejar a Merlín en esta hora impía. Alabo tu fuerte voluntad. Y me di cuenta de que hablaba en serio en su mayor parte. Me di cuenta de que la motivación era diferente, pero, tal vez había una razón seria detrás de la respuesta original, ya que ella era conocida por odiar a Merlín con pasión. Así que decidí aceptar esto y seguir adelante. Tomaré tu palabra al respecto. Estaría furiosa si no lo hicieras, reprendió la rubia y el día terminó con esa nota. De hecho, me ahorré cualquier molestia que Morgan normalmente hubiera empleado para interrumpir mi sueño y. Me sentí mejor de lo habitual.